Buenas tardes. Sí. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos admitiendo acá a sus compañeros para que todos estén acá en el aula. Un poquito de paciencia, por favor. Ok. Buenas noches. Ok. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Quiero compartir con ustedes un artículo que trata justo sobre el que es el tema del origen de los seguros. Esto lo he encontrado en internet, ¿ya? Lo quiero compartir con ustedes porque es importante que tomen conocimiento exactamente de dónde devienen los seguros, cómo que se formalizaron. Ayer les di un alcance pequeño, pero ahora tengo que vamos a poder compartir para que ustedes tengan una idea clara. Yo les voy a alcanzar esto vía un PDF al término de la clase, ¿ya? Pero vamos a este tema para que ustedes tengan el conocimiento del inicio de los seguros. Desde sus comienzos, el ser humano siempre ha buscado la seguridad, ¿no? El bienestar y la felicidad, tanto para una persona sola como para la familia. Por ello, ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Podemos decir que el origen de los seguros se remonta a 4.000 años atrás. Las primeras formas de seguro datan de la edad antigua en las civilizaciones griegas, romanas o babilónicas. En este periodo buscaban proteger tanto a sus intereses personales como al de la comunidad. Vivían en pequeños grupos y a través de la colaboración hacían frente todos a los infortunios. Además se dieron cuenta de que al unirse en grupo era más fácil enfrentarse como encontrar alimentos. Perdón. Gracias. Estoy tratando de apagar un audio para que no interrumpa la clase. Ok. Continuamos. Aparte de encontrar alimentos, cazar animales o enfrentarse a otras desgracias que le fueran sucediendo. Por ejemplo, si una familia quedaba desamparada, el grupo asumía la responsabilidad de protegerla. Se trataba de una colaboración solidaria. Los antecedentes del seguro los encontramos entre los mercaderes babilónicos, unos 3.000 años antes de Cristo. Entre todos asumían la pérdida de mercancías al atravesar el país. Esto se conocía como préstamos a la gruesa. Una persona física prestaba dinero a otra por el valor de ciertos objetos que llevara en sus mercancías. Hacia el 2250 a.C., esta práctica se legalizó y se conoció como parte del Código de Hammurabi, una costumbre que se basaba en la solidaridad vecinal y que cubría cualquier contingencia imprevista. Según el acuerdo con el que se entraba a formar parte del grupo, se podía reponer desde una nave a un animal muerto. Este sistema preveía un sistema de indemnización a la esposa en caso de fallecer el cónyuge, inclusive. Los hebreos también contemplaban estas prácticas, tal y como se reflejan en el Talmud de Babilonia, donde los trabajadores en puestos públicos de la sociedad se dedicaban a recaudar impuestos
para crear un fondo comunitario para hacer frente a estas situaciones que pudieran surgir. El comercio marítimo de Rodas, en Grecia, también se hace eco de los préstamos a la gruesa, adoptándolos para proteger sus barcos y sus cargas. De esta forma, una persona física tomaba préstamos con el valor de la mercancía. Sin embargo, los intereses eran muy altos, alrededor del 15%. En Grecia también existía una asociación llamada Eranoi, que tenía el objetivo de socorrer a sus socios mediante una cotización de todos los pertenecientes al gremio. También había asociaciones de artesanos, en las que, a través de una aportación, se aseguraban sus funerales. Unos 1000 años antes de Cristo, Grecia regula que en caso de avería gruesa y de verse obligados a lanzar la mercadería por la borda por riesgo de hundimiento, las pérdidas deberían repartirse proporcionalmente entre todos los comerciantes. En la Edad Media estuvo marcada por el desarrollo y crecimiento comercial. En esta época aparecen los primeros seguros sobre la vida humana, debido a los viajes que se realizaban a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y pedir un rescate, y si esos no lo tenían, eran lanzados al mar. Así surgió ese tipo de seguros para poder garantizar el rescate, y más tarde se amplió la cobertura de fallecimiento en caso de naufragio o por diversos incidentes que pudieran encontrarse durante el viaje. En la época de las cruzadas, el préstamo a la gruesa evolucionó hasta el punto en el que se podía asegurar el buque y la carga pagando una prima fija. En los gremios medievales se formaron asociaciones con fines solidarios para proteger a los miembros contra pérdidas por incendio, inundaciones o robo. En la Inglaterra del siglo XIX nacen los guilds, una corporación de mercaderes o comerciantes que funcionaban institucionalmente como los gremios de artesanos. Este grupo de personas, con una actividad común, establecían reglas comunes a todos ellos. A su vez, en Francia y Alemania aparecen instituciones de carácter profesional. Los primeros aseguradores eran personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos. En este punto, se podrían comparar los seguros de aquella época con un juego de azar. El seguro con ánimo de lucro tiene su origen en Italia en el siglo XIV. En esa época los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos. Era una forma de establecer las garantías de solidaridad de todos los expedicionarios. A esta época pertenece el primer contrato de seguro marítimo firmado en 1347, en el que se aseguraba el buque Santa Clara, que hizo la ruta entre Génova y Mallorca. Estos contratos recibieron el nombre de pólizas. En 1435 se promulgó la ordenanza del seguro marítimo en Barcelona, la regulación más antigua que se conoce hasta la fecha. En la época moderna, en este periodo, Carlos I dicta la primera ley que regula de carácter obligatorio el contrato de seguro marítimo. En este momento, pasan de estar representados por una persona física a estar formados por entidades pluripersonales y sociedades anónimas. El 12 de septiembre de 1666, hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. Ese día se produjo un gran incendio en Londres que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico. 12.300 casas y 87 iglesias destruidas y miles de personas que perdieron sus casas y negocios. El médico Nicolás Barbón dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto le llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, la Fire Office. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Edward Lloyd era propietario de una cafetería llamada Lloyd's, que se encontraba ubicada en el sector financiero de Londres. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1698 la Lloyd's News, donde daba información de los viajes más recientes y de los mercados en el mundo. Se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradores particulares Lloyd's Underwriters. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra.
Durante el siglo XVII, el seguro de vida comienza a desarrollarse con la dificultad de calcular el coste real con antemano. De ahí surgen las tontinas, el primer intento de utilizar las leyes de la probabilidad y el principio de la esperanza de vida para fijar las anualidades. Los miembros se asociaban y creaban un fondo de contribuciones. El total se invertía y al final de cada año se repartían los intereses entre los supervivientes. No tuvieron mucho éxito, pero fueron el germen del seguro de vida. Durante el siglo XVIII, cobran importancia las teorías de Galileo y Pascal en el cálculo de probabilidades, por lo que tanto las rentas vitalicias como las indemnizaciones se van a calcular científicamente teniendo en cuenta la edad y otros factores. Esto da origen a las tablas de mortalidad. La primera empresa que nace basándose en esta teoría es de Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada y el importe de la prima se fijaban al contratar la póliza. En 1802 se crea en Toulouse, en Francia, una gran mutua de seguros, dando lugar al reaseguro, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. Se reservan la parte que puedan soportar y el resto lo colocan las entidades reaseguradoras, tal como les estaba explicando en la clase pasada. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos los gastos, sino que está repartido entre varias. En España también se da un gran desarrollo de las compañías de seguros en el siglo XVIII, especialmente en el ámbito marino o marítimo, en los seguros de incendio y de vida, pero el gran impulso llega en 1883 con la creación de una comisión de reformas sociales con la que se asentó la ley de accidentes de trabajo finalmente promulgada en 1900. Más tarde, en 1908, se creó el Instituto Nacional de Previsión, que fue el origen de lo que hoy en día conocemos como la Seguridad Social. Esta lectura la he tomado buscando en internet de un portal que replica todo lo que las noticias que da Mapfre. Se las voy a hacer llegar en un PDF al final de esta clase. Ahora sí, después de esta pequeña introducción, quiero continuar con lo que nos quedamos, ¿no? En lo que era la parte de lo que es el riesgo, ¿no? Vamos a ver la definición del riesgo. En la terminología aseguradora, se emplea el concepto de riesgo para expresar dos ideas diferentes. Riesgo como objeto asegurado y riesgo como posible ocurrencia por azar de un acontecimiento que produce una necesidad económica. El criterio 2 es el técnicamente correcto y en tal sentido se habla de incendio o fallecimiento accidental para aludir a la posibilidad de que el objeto o la persona asegurada sufran un daño. Riesgos de mayor o menor gravedad para referirse a la probabilidad más o menos elevada de que el siniestro pueda ocurrir. Usos de la palabra riesgo. Como factor contribuyente de pérdida, tenemos el riesgo físico, que puede ser fumar en un grifo. El riesgo moral, contratar como cajero a un deshonesto, un cleptómano o un pirómano. El riesgo de negligencia, no utilizar el casco al ingresar a una mina. Como causa de pérdida, riesgos naturales, terremoto, inundación, lluvia, riesgos técnicos, incendio, explosión, riesgos políticos, decisiones arbitrarias de las autoridades, y otros como riesgos humanos, riesgos físicos, riesgos financieros, riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos laborales. En el recurso de lectura, en la página 7, hay un pequeño cuadrito que dice medición de riesgo. Se mide entre 0 y 1, ¿no? Riesgo no puede ser 1 porque habría certeza de ocurrencia y por lo tanto no hay riesgo y más bien habría un siniestro con una certeza. Riesgo no puede ser 0 porque habría certeza de no ocurrencia y por lo tanto no habría riesgo. O sea, el riesgo es un término medio. Características del riesgo: incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, pues si conociéramos su existencia, haría desaparecer la aleatoriedad como principio básico del seguro.
Concreto, el riesgo debe ser susceptible de ser analizado y valorado, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ello permitirá decidir si se acepta o no el riesgo, ya sea basado en la experiencia de casos o en cálculos actuariales. Fortuito, el riesgo debe provenir de un acto ajeno a la voluntad humana. Posible, ha de existir la posibilidad de que ocurra. El riesgo es decir, el siniestro, ni muy frecuente, ni muy posible, o tampoco imposible. Lícito, el riesgo no debe ir en contra de normas legales ni morales, ni en perjuicio de terceros, ni contra la ley. Ejemplos como el suicidio o la negligencia son asegurables toda vez que están condicionados a esperar un año para el caso de suicidio o cuando la negligencia ocasiona daños a terceros, excepto por dolo o mala fe. Contenido económico. La ocurrencia de riesgo o siniestro ha de producir una necesidad económica que se satisface con la indemnización correspondiente. ¿Quién paga la indemnización? La paga la compañía de seguros. Conocer la naturaleza del riesgo es muy importante, porque la innovación y el desarrollo de un negocio son intrínsecamente riesgosos. Identificar también la naturaleza de los riesgos a que se están expuestos servirá para definir las estrategias para administrar y minimizar su impacto en la empresa. El riesgo varía según el negocio. El nivel de riesgo asociado a un negocio o proyecto en particular dependerá de lo siguiente: el valor de los recursos destinados al proyecto, la proporción del total de los recursos de la empresa representados por esos recursos, el periodo de tiempo en que los recursos estarán destinados al proyecto, el riesgo inherente al proyecto, el costo de abandonar el proyecto y los costos recuperables cuando el proyecto falla. Muchos riesgos potenciales se identifican incluso durante los procesos de planificación del negocio, justamente porque se tiene conocimiento de la naturaleza de los mismos, que puede ser dinámico o especulativo. Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de ganar o perder. Ejemplo, comprar un billete de lotería, jugar en un casino, apostar en una carrera de caballos. Estático puro. Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de perder o de no perder. No debe existir la posibilidad de ganancia. Estos riesgos no se ven afectados por la existencia o no de un riesgo especulativo. Ejemplo, conducir un vehículo y que choque, tener un negocio y que le roben el negocio, viajar y que me accidente, construir un edificio y que se derrumbe por el efecto de un terremoto. La probabilidad es el cociente que resulta de dividir el número total de casos favorables observados entre la suma total de casos posibles. Tuvo su origen en combinaciones de juego de azar y la descubrió el físico matemático francés Blaise Pascal. Ejemplo, al lanzar dos dados a la vez, tomamos que más veces sale el 9 que el 10 y más veces sale el 10 que el 11, etc. Eso se va logrando con las veces que se va tirando el dado, mayores combinaciones se van a poder encontrar y las probabilidades de identificar van a crecer. Mientras mayor sea la cantidad de casos favorables observados, el mayor será acercarse a la probabilidad exacta de acertar. La ley de los grandes números. Esta ley de los grandes números, llamada así por el francés Poisson, ha hecho posible que el seguro sea una institución. Aplicación de la ley. A medida que aumenta el número de unidades de riesgo, el riesgo disminuye. Hay una fórmula que es: el riesgo es igual a 1 más X entre paréntesis la N menos 1 sobre N, ¿no? Donde R es riesgo, X es el porcentaje de pérdida y la N es el número de unidades de riesgo. La gráfica del riesgo. Tenemos en la página 13 una gráfica de riesgo donde el siniestro está determinado en base a un rango, ¿no? Tenemos una pérdida mínima y una pérdida máxima y la exposición de unidades de riesgo que pueden enfrentar estas pérdidas. El análisis de un riesgo conlleva a la decisión de aceptar, rechazar o también reconsiderar, ¿no?, un riesgo que se llama underwriting. Aceptar un riesgo, ¿qué significa? Incondicionalmente tal como está.
condicionado a ciertas modificaciones o garantías. Cabe destacar que en caso del incumplimiento de una garantía directamente relacionada con un siniestro, exonera a la compañía de toda responsabilidad. Rechazar un riesgo, definitivamente, provisionalmente, exigiendo el mejoramiento del mismo para un nuevo análisis. También hay que considerar preanálisis, que consiste en analizar, evaluar y discutir un riesgo antes de aceptarlo. Es la forma más conveniente. Post-análisis, que consiste en aceptar todos los riesgos y evaluarlos al producirse un siniestro y allí analizar si se continúa con la cobertura o no. Administración del riesgo. 1. Identificación del riesgo. Se trata de identificar los riesgos a los cuales está expuesta la persona o la empresa, debiendo para ello estudiar los peligros que llevarían a la ocurrencia del riesgo. Por ejemplo, en una industria identificamos el riesgo de incendio. Para ello debemos conocer la teoría del fuego y con ello identificar los componentes del fuego. Tenemos el famoso triángulo del fuego, en donde hay una fuente de calor, un material combustible y el tercer componente que es el oxígeno. La unión de estos tres elementos antes indicados produce el fuego. Fuentes de calor, por ejemplo, en el proceso industrial se usa fuego directo, electricidad, fricción. Materiales combustibles, por ejemplo, en el proceso industrial se usa inflamables, gases, líquidos volátiles, solventes, carburantes, madera, papel, hilo, algodón, etc. Identificación del riesgo. ¿Cómo se comporta e incide en la propagación del fuego? Formas de propagación del fuego. Por conducción, es decir, por contacto directo. Un fuego se inicia en un tomacorriente que queda al lado de un escritorio y este al lado de una cortina. Obviamente la propagación va a ser la respuesta final a esto. Por convección, el fuego se propaga al derramarse líquidos y gases que escapan de sus recipientes. Por radiación, el calor generado por combustión de ciertos productos es tan fuerte que propaga el fuego en otros productos. Por traslación, los fuegos en unos objetos producen humo denso que muchas veces traslada partículas incandescentes a otros bienes produciendo fuego en ellos. El riesgo también puede ser identificado tomando en cuenta su exposición de propiedad, exposición de ingresos netos, exposición de responsabilidad y exposición de capital humano. Esto es para las empresas. El riesgo debe evaluarse en sus componentes de frecuencia y severidad. Frecuencia viene a ser el número de ocurrencias o eventos en un periodo de tiempo y o dato histórico o estimado a futuro. Tipos de frecuencia. Absoluta. Se requiere datos estadísticos que solo son útiles para el análisis de casos individuales. Ejemplo, con mi auto choqué 3 veces en un año. La sucursal número 12 del banco fue asaltada 5 veces durante el año. Global. Se refiere a la sumatoria de los eventos observados en un grupo durante un periodo de tiempo. Ejemplo, los autos de la flota chocaron 50 veces en un año. Hubo 60 asaltos durante el año en todas las sucursales del banco. Tipos de frecuencia. Relativa. Está en función del número de exposiciones a riesgo y se expresa en forma porcentual. Es la mejor forma. Ejemplo, la flota de 25 vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo. Es decir, 200% de que ocurre un choque en un vehículo. El banco, con 120 sucursales, tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada año, cada 2 agencias. Es decir, 50% de que ocurre un asalto en cada agencia. Promedio. Es el promedio de la frecuencia en varios años. Los ramos de seguro suelen ser de frecuencia baja. Incendio, construcción, responsabilidad civil, vida. Pero esa frecuencia baja también viene acompañada de lo que nosotros también llamamos la severidad, porque no es lo mismo un siniestro de incendio en una fábrica que un siniestro pues, de vehículos. Obviamente la suma asegurada en vehículos es mucho menor y en la fábrica tenemos muchos activos involucrados. De frecuencia media, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, accidentes personales, casco. De frecuencia alta, que son los vehículos, asistencia médica y transportes. En vehículos y en asistencia médica
siempre se presenta pues una situación un poco rara, dado de que normalmente en las renovaciones, más en asistencia médica, y los costos cada año se van elevando más, ¿no? En vehículos, pese a que sufren una depreciación los valores comerciales y por tanto las sumas aseguradas, también las tasas, conforme el vehículo está asumiendo más años de antigüedad, las tasas van subiendo. Y a veces podría resultar que estarías pagando, pese a que tu carro vale menos que el año anterior, estarías pagando una prima un poco más alta. Severidad. Eso tiene que ver con la magnitud de la ocurrencia según el monto de los daños o pérdidas. Tipos de severidad. Absoluta. Dato histórico que refleja el monto de la pérdida de un determinado evento u ocurrencia. Ejemplo, el choque de fecha XX de mi vehículo costó $5.000. En el asalto de fecha XX de la sucursal número 12 se llevaron $10.000. Global. Se refiere a la sumatoria o monto total de pérdidas en un periodo de tiempo. Las pérdidas de la flota fueron 1.500.000 en un año. Durante el año, los asaltos al banco generaron 3 millones de pérdidas. Relativa. Es un dato porcentual calculado en función al valor monetario. Ejemplo, una empresa tiene 10 millones de dólares en existencia, de las cuales 2 millones se encuentran en bodega principal, la suma asegurada es 8 millones. Entonces, un ejemplo. Si ocurriese un incendio por 1 millón, diríamos, la severidad relativa respecto a la bodega principal es del 50%. La relativa o la severidad relativa respecto al total de inventario es un 10%. Y la severidad relativa respecto a la suma asegurada es de 12.5. Evaluación de riesgo, tipos de severidad. Promedio. Es aquella severidad que no está limitada a una situación individual, sino que se calcula tomando en cuenta un conjunto de varios eventos que afectan a varias unidades de riesgo similares. Ejemplo, los daños causados por un terremoto a edificios de más de 10 pisos en una ciudad ascendieron a 5 millones. Si el valor total expuesto de todos esos edificios es de 200 millones, entonces la severidad promedio por terremoto que afecte a edificios de más de 10 pisos es del 2.5%. Los ramos de seguros, según su severidad, pueden ser de severidad baja hasta 5%, vehículos, asistencia médica, transporte. De severidad media, entre 5 a 20%, incendio, ramos técnicos, vida, accidentes personales. De severidad alta, más del 20%, terremoto, maremoto, eventos catastróficos. ¿Se me escucha bien? ¿No hay ningún problema en lo que estoy indicando? ¿Hay alguna consulta que deseen efectuar? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. Continuemos entonces, chicos. Principales estimados de severidad. 1. La pérdida máxima probable, o en siglas, el PML, el Probable Maximum Loss. Contempla el uso de medidas de previsión para reducir la severidad. El evaluador contempla la posibilidad que falle alguna de las medidas de previsión. La más importante, por ejemplo, es el valor máximo sujeto a destrucción bajo un riesgo determinado. El valor del PML busca estimar qué parte del valor declarado o expuesto será reclamado en caso de siniestro. ¿Qué factores determinan el PML? Para calcular el PML se debe distinguir cuáles son los factores de agravación del riesgo para cada una de las coberturas. Ejemplos, en terremoto, la zona sísmica, cuál es el material de construcción, cuántos números de pisos, cuáles son las colindancias. Porque también puede ser que por efecto de colindancia, no se trata de un edificio muy alto, pero estás rodeado de edificios altos y estos edificios pueden colapsar y caer sobre tu propiedad. Y por lo tanto tener una pérdida total de tu propiedad. Riesgos hidrometeorológicos. La cercanía al mar, con lagos y ríos, la altitud y latitud, la sobreelevación. La estimación del PML permitirá calcular de manera exacta la prima que debe cobrar la aseguradora por concepto de riesgo, la reserva de riesgos en un curso para sufragar los siniestros, el límite técnico o tope de la reserva catastrófica, el capital mínimo de garantía que requieren las instituciones
para afrontar sus riesgos, las coberturas más convenientes. Lo anterior nos permite entender mejor lo que es la pérdida máxima probable, lo cual permite a las aseguradoras hacer una revisión de las primas que cada inmueble debe tener y realizar una indemnización justa en caso de pérdida. Luego tenemos dos, la pérdida máxima posible o factible, que es la FML, Feasible Maximum Loss. El enfoque es más conservador, pues se evalúa la pérdida posible. No se consideran las medidas de previsión o existe la posibilidad que fallen al momento del siniestro. Es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro, en las condiciones más adversas, especialmente las de seguridad propias y externas, respecto de un bien o conjunto de bienes. Se expresa en el porcentaje que represente el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. También se aconseja expresarlo en valor monetario con la denominación de valor máximo expuesto, para tener conciencia de la magnitud económica de qué se trata. La expresión en las condiciones más adversas, empleada de manera determinante en la definición, se refiere a la concurrencia de factores negativos del entorno, catástrofes naturales, cortes de suministro, protestas sociales, etc., y a la consiguiente inoperancia de los medios de seguridad propios y externos, públicos y privados, los eventos de terrorismo, sabotaje, caída de aviones y grandes accidentes de instalaciones vecinas no se tienen en cuenta como iniciadores de siniestros de otro tipo, incendios, explosiones, colapsos mecánicos, escapes tóxicos o contaminantes, etc. Si han de valorarse como causas directas independientes, si fuera posible su concurrencia. 3. Monto máximo sujeto, en siglas MMS. Es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado peligro en las condiciones normales de operación, especialmente las de seguridad propias y externas, respecto a un bien o conjunto de bienes. Se expone en el porcentaje que represente el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. La expresión en condiciones normales de operación, empleada en la definición anterior, se refiere al funcionamiento en jornada laboral con intervención ineficaz de los medios de protección propios, salvo que se tenga garantizada una eficacia muy elevada que requiere la intervención de los medios de socorro externos, con cuya participación se llega a controlar el avance del siniestro. El muy optimista escenario que se puede asignar de intervención siempre exitosa de los medios propios, salvo que esté plenamente garantizada, conduciría a conatos de pérdidas mínimas, que no supondrían ningún inconveniente importante para la empresa. En esta valoración se busca el nivel de pérdidas máximas que sean razonablemente excepcionales y que proporcionen una referencia del rango de impacto económico probable. 4. Pérdida máxima estimada, PME, Maximum Amount Exposed, MAE en inglés. Se refiere a una posición extremadamente pesimista. Se considera que serán dañados el 100% de aquellos montos expuestos a un mismo evento de incendio, explosión, solamente por el daño material. Se utiliza para evaluar y decidir respecto a retenciones y sesiones de reaseguro. Es el valor máximo sujeto a destrucción por un determinado riesgo o peligro en las condiciones de parada productiva, turnos de trabajo, con inoperancia de los medios de protección propios, excepto los automáticos, o que estos no existan o no estén en servicio, y la intervención de los medios externos como bomberos, pero con retraso y que permanecen abiertas las puertas cortafuegos, con 2 horas mínimas de soporte del fuego, en por lo menos 2 áreas adyacentes respecto de un bien o conjunto de bienes. Se expresa en el porcentaje que representa el daño respecto del valor total del bien o conjunto de bienes. La expresión en las condiciones de parada productiva durante los turnos de trabajo, utilizada en la definición, se refiere a los momentos en que no hay actividad laboral, vacaciones, festivos, noches, tardes, y la intervención de emergencia queda supeditada a la eficacia del servicio de vigilancia, con lo que cabe esperar el retraso en el descubrimiento de la emergencia y en el aviso y llegada de los servicios de socorro externos. Sí se tendrá en cuenta el funcionamiento de sistemas automáticos de protección si los hubiera. Ejemplo de estimación de una pérdida.
Cierta instalación es una planta de elaboración de alimentos con amplias instalaciones de procesamiento cuyos riesgo de incendio y explosión es muy alto en comparación a la carga de incendio. A la vista del tipo de cobertura y del riesgo de exposición, los daños seguramente se extenderán a otras áreas de la planta y de los edificios, particularmente a las áreas de almacenaje 1, producción 1 y producción 2, explosión del silo. El edificio y la construcción de armazón de la planta constan principalmente de componentes a prueba de fuego. La exposición de la instalación no parece verse aumentada por las industrias adyacentes. Es posible que personas no autorizadas, por ejemplo, saboteadores o pirómanos, entren en el recinto saltando por una valla convencional no protegida de malla de alambre. En la página 28 tienen la lámina donde está la evaluación de riesgo, donde se está expresando lo que les acabo de indicar. Y cuáles serían los metros de distancia que deberían tener tanto las oficinas administrativas de los almacenes de productos, también como contra el silo, la casa del guardia y las zonas de producción. Es el plano de la planta y donde deben observarse los metros que en ella se indican. La evaluación de riesgo dice, el valor de la planta es un importe en dólares, la suma total asegurada 20 millones, ese valor se divide como sigue. En producción 1 tenemos 5 millones, en producción 2 también 5 millones, en almacén 1 tenemos 3 millones, en almacén 2 tenemos 5 millones, y otras instalaciones serían 2 millones. Primer escenario, pérdida máxima probable. Esta expresión denota la pérdida máxima que puede resultar de un evento único en la planta. Se presupone aquí que el evento inicial es tan grande que quedan fuera de servicio los sistemas de protección activos y solo siguen operando normalmente las instalaciones pasivas de protección, como por ejemplo las separaciones y la resistencia al fuego. Se supone un escenario con una explosión en el silo y un incendio en el área de almacenaje. Se presume que la distancia de 25 metros entre el almacén 1 y la producción 2 es inadecuada en caso de que se produzca una explosión del silo. Sin embargo, el edificio de administración está separado adecuadamente con 50 metros cada área. El fuego se extenderá a producción 1 y producción 2 y destruirá el área completa de producción. Sin embargo, se puede salvar el almacén 2, incluso suponiendo que se retrasen las medidas adoptadas para combatir el incendio por el cuerpo de bomberos. El PML para daños materiales riesgo incendio, expresado en un porcentaje de la suma total asegurada, se calcula como sigue. 13 millones sobre 20 millones por 100 igual 65%. Segundo escenario, pérdida máxima posible. Esta palabra indica la pérdida máxima estimada que resulta de un evento único en la planta bajo condiciones bastante adversas. Aquí se parte de la suposición de que todas las medidas para combatir el incendio posibles y o necesarias son ineficaces y que el combate contra el fuego no es efectivo. El daño solo queda limitado por una separación adecuada. Por una parte, el suscriptor debe tener en cuenta la gran carga de incendio, particularmente en el área de producción 1. Por parte, los edificios producción 1 y 2 no están adecuadamente separados mediante un muro antifuego. La diferencia consiste en que el combate contra el incendio es completamente inútil. El incendio se extiende al almacén 2 y lo destruye completamente. El PML para daños materiales incendio, expresado en un porcentaje de la suma asegurada, total se calcula como sigue. 18 millones, porque ya a los 13 millones se le tienen que sumar los 5 millones del incendio completo del almacén 2. Esto dividido en los 20 millones, que es la suma asegurada total, por 100, da un 90%. Importancia de la valorización cuantitativa. Dentro del proceso de análisis, un momentito quiero detenerme acá, bueno, creo que ya me queda menos de un minuto, estimados alumnos. Por favor, terminen de leer este recurso. Ya saben, cualquier duda que tengan respecto a las tareas, consúltenme vía WhatsApp, llámenme por teléfono, estoy a disposición, ¿ya? Y continúen con el término de esta lectura que es muy interesante. Nos continuaremos viendo ya la próxima semana. Les deseo que se sigan cuidando y muchas gracias por la atención prestada hasta el momento. Hasta luego.